Amada familia Vida en Plenitud, un saludo y un fuerte abrazo para todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes. No lo habíamos hecho en este 2022, no había saludado a muchos de ustedes, así que me alegra en gran manera poderlos saludar. Como escribí en un mensaje de WhatsApp comenzando el año, les deseo lo mejor en este 2022, que puedan dar fruto de esa vida abundante de la que ahora participamos, que puedan expresar la vida de Cristo cada día más y más, que haya un incremento tremendo de la vida de Dios en ustedes para que asimismo ésta sea manifestada en todas las áreas de su vida. Eso es lo verdaderamente importante. Sabemos que nosotros participamos del año agradable, de un año eterno, del día del Señor, del día eterno, ese día en el que hemos sido introducidos por su misericordia y del que ahora disfrutamos. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Pero sabemos también que en estos años, en este tiempo coronos, eh, como decía el pastor Abel por ahí en una de sus enseñanzas, hacemos metas, propósitos. eh, Suele pasar que comenzando año nos proponemos muchas cosas y bueno, a veces no sabemos distinguir lo verdaderamente importante de las cosas urgentes y de las cosas del día a día. Pero lo importante es que en la medida que la vida del Hijo se va incrementando en nosotros, aún todas estas cosas, propósitos y sueños, siempre y cuando estén alineados con el propósito eterno, también van a tener una manifestación y también podrán ser llevados a feliz término. Eso también es importante. Por eso, precisamente quería hablar de esas realidades que tenemos, hablando de una realidad mayor y de una realidad inferior. Una realidad mayor, una realidad eterna que, como les decía ahorita, está en nuestro espíritu y participamos ahora de esa realidad. Hemos sido introducidos dentro de una realidad y esta es la única y verdadera realidad. Esta es la que gobierna absolutamente. Todo está sujetado en esta realidad. Todo lo que vemos y está sujetado en una realidad, en una verdad que es Cristo. Ahora, eh, por su misericordia se nos ha permitido también participar, pues como les decía, de una realidad inferior, y es esta realidad cronológica en la que estamos y en la que se nos ha permitido estar, pero también con un propósito o para un propósito. Precisamente estamos viviendo una temporada terrenal, pero esta se nos permite para su propósito. Entonces es una realidad que está contenida dentro de la realidad superior, mayor, eterna, que es el gobierno del Padre, y que seamos la expresión de Dios por medio y en Cristo Jesús. Entonces todo esto que ya para ustedes es ABC y que lo tienen muy claro, pero que quise traerlo hoy porque definitivamente no podemos negar que esta realidad inferior, temporal, cronológica, suele entretenernos, suele distraernos de la realidad que tenemos en Cristo, de la realidad eterna. Eh, por nuestra parte almática, como ustedes saben, somos movidos fácilmente en nuestras emociones hacia lo que es el sistema que tenemos, un sistema terrenal, un sistema de tinieblas, un sistema
que rechaza totalmente a Dios y un sistema que definitivamente es anti Dios. Entonces, en medio de tantas cosas, en medio de nuestro día a día, en medio de suplir algunas necesidades para esta temporada, suele pasarnos que nos distraemos en ello y nos desenfocamos de nuestra realidad en Cristo. Entonces, ¿cómo ser efectivos en este tiempo sin que esta realidad inferior, como le quise llamar, esta realidad temporal, nos robe y nos quite, de cierta manera, la realidad de la que participamos en Cristo, la realidad eterna? Entonces, escogí 3 expresiones en la Biblia que están en el Antiguo Testamento que a mí me gustan mucho, a mí me fascinan y quise compartirlas con ustedes, pues para de pronto ir entrando como en este tema. La primera está en el libro de Samuel, está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Es un pasaje conocido por todos ustedes y es el pasaje donde David enfrenta a Goliat. Entonces, vamos a mirar lo que expresa aquí el rey David. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? Esto es una expresión tremenda de David, una expresión de confianza, de seguridad, de certeza en el Dios que él tenía, en el Dios en quien él confiaba, de su Dios. Entonces, en muchas escuelas dominicales, yo creo que ustedes recuerdan que nos enseñaban acerca de esta historia, y a los niños se les enseñaba mucho esta historia en la escuela dominical acerca de David y Goliat. Y hay miles de enseñanzas en YouTube, por todo lado, y hemos escuchado acerca de esta narración, y pues nos la enfocan en enseñar acerca de las circunstancias, acerca de enfrentar el problema, acerca de cómo David estaba por encima de esa circunstancia. Y bueno, todo esto es cierto, pero a mí me fascina porque es la seguridad de David en su Dios. Es cómo él afronta algo teniendo una certeza y una seguridad, no en sus habilidades, porque si usted lee el pasaje, nos damos cuenta que él en un momento expresa cómo él enfrentaba al león y al oso, y cómo él tenía la habilidad de defender su rebaño. Pero en este punto, usted se da cuenta que David deposita toda su confianza en Dios, en una realidad que es el Dios en quien él creía. Y cuando él deposita toda su confianza, él tiene esa certeza del Dios que tiene, entonces ve muy pequeño al que para muchos era el gigante. Porque cuando él expresa: pero ¿quién es este filisteo incircunciso para que venga a desafiar a los hijos, al ejército del Dios viviente? A los hijos, no a los hijos, sino al ejército del Dios viviente. Entonces, esto es tremendo, esa expresión de certeza y de seguridad que tiene David. A mí me impresiona. ¿Por qué? Porque ya con el entendimiento que tenemos, nos damos cuenta que David operaba en un pacto totalmente
diferente al de nosotros e inferior en todo. En naturaleza era inferior. Cuando comparamos la naturaleza de ese pacto en el que estaba David con la naturaleza del pacto en que nosotros estamos, decimos, wow, cómo David expresó eso en un momento. Y nosotros a veces nos dejamos apabullar por las circunstancias de la vida, cuando en nosotros hay una realidad superior de la que les hablaba hace un momento, una realidad superior y una realidad temporaria inferior de la que se nos permite participar cronológicamente. Entonces, ¿cómo nosotros, teniendo tal realidad en este tiempo, nos dejamos amedrentar por las realidades que vemos en un sistema que precisamente es un sistema corrupto, un sistema de tinieblas, un sistema anti Dios? Porque sabemos que el sistema es 100% anti Dios, el sistema no quiere a Dios por ningún lado. Y nos dejamos de pronto desanimar cuando vemos que el dólar está a más de 4.000 pesos y que pues se sigue devaluando el peso colombiano, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y todo está más caro y las encuestas dicen que si gana este, que si gana aquel, que estamos en temporada de elecciones y que el DANE dice que el hambre en Colombia aumentó tanto y que la pobreza tanto, y bueno, y que las empresas que están quebrando y todo esto que por lo que estamos siendo bombardeados totalmente. ¿Y cuántas veces nosotros, participando de la realidad que ahora participamos, terminamos diciendo lo mismo? Muchas veces repitiendo, "Ay, pero ¿cómo está de caro todo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si lo tenemos todo en Él? Si en Cristo estamos completos, si hemos sido puestos en esta temporada con todo lo que necesitamos. Siempre lo hemos hablado muchas veces. Aquí estamos con todo el depósito. No nos hace falta nada, nada, nada. Mientras estemos en Él y mientras su vida siga siendo incrementada en nosotros y mientras no nos bajemos de la posición que tenemos en Él, todo está cubierto por el gobierno que nos envía. Acuérdense cuando hablábamos del embajador, que un embajador va al otro país en representación de un gobierno y que el gobierno que lo envía se encarga de que todo esté cubierto, de que no le falte nada. Ahora nosotros venimos de un gobierno eterno, de un gobierno poderoso, entonces pues también venimos con todos los gastos pagos, venimos con todo cubierto, no nos hace falta nada para esta temporada. Entonces el 2022 también es un año, y el 2023 y el 24 y hasta donde nos permita el estar en esta temporada acá en la tierra, pues todo está cubierto por el gobierno que nos envía. Esa es la certeza y esa es la seguridad que ahora tenemos. Y así como decía David, ¿qué es este sistema de tinieblas para que nos amedrante y nos asuste? Aquí no hay miedo, aquí no hay temor, porque ahora nosotros participamos de una realidad superior, eterna, mayor, y esa realidad dice que yo, como hijo de Dios, estoy bendecido en Cristo y que en Él todo lo tengo, no me hace falta nada, estoy completo en Cristo. Eso es tremendo. También otro pasaje, escogí tres, pero yo sé que ustedes van a tener los suyos. Expresiones de estas en la escritura de las que nos pueden participar y edificar. Yo sé que todos tenemos esa expresión que nos gusta muchísimo. A mí esta de David me fascina, pero también hay otra que también es muy conocida por todos ustedes y es del profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 3
versículos del 17 al 19. Se los voy a leer. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en las alturas me hace andar. Esta expresión tremenda del profeta Habacuc. Aunque no veamos nada con nuestros sentidos naturales en este tiempo, aunque nuestros sentidos naturales nos quieran engañar y quieran enfocarse en lo mal que está el país, en lo difícil que está en la economía, en el avance del Omicron, del COVID, en las nuevas, ¿cómo se dice? Bueno, transformaciones que tiene el COVID en sus nuevos, bueno, no sé, no me acuerdo ahorita la palabra, pero que nada de eso, aunque yo vea con mis ojos naturales eso, pero como decía el profeta Habacuc en el versículo 18, con todo lo que yo vea a mi alrededor, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación, porque Él me hace altar sobre las alturas. ¿Sabe? Nosotros estamos en las alturas, eso dice la Escritura, que nuestra posición es con Cristo, en Él, junto a Él en lugares celestiales, que mi posición es más alta que cualquier circunstancia terrenal. Y que aunque me desanime, aunque por momentos quiera robarme la paz y estas cosas, yo me alegraré y me gozaré en Cristo, en Dios, porque ahora participo del gozo, porque ahora participo de su justicia, porque su reino y su gobierno son justicia precisamente, son gozo, son paz en el espíritu. Entonces no hay realidad terrenal, realidad temporal que supere mi realidad eterna en Cristo Jesús. Entonces, esto es bien importante para estos tiempos. Y no es que quiera traer un mensaje emocionalista, no es que quiera mover las emociones de nadie, porque entonces ahora queremos, entonces como que no manifestamos lo que sentimos, como que no expresamos nuestras emociones, porque entonces ya soy inmaduro, entonces soy emocional. Las emociones son una de las cosas más preciosas que nos permite tener en esta temporada. Imagínense nosotros si no pudiéramos expresar alegría, si también cuando en un momento difícil no pudiera expresar tristeza, si no pudiera, así como cuando después de estar en tantas cuarentenas pudimos vernos por primera vez, imagínense si no pudiéramos manifestar una emoción de amor y cuando nos vimos, ustedes se acuerdan que con tapabocas y todo eso y que el puñito y nosotros queríamos era darnos un abrazo y expresar ese amor y esa como expresión de querer abrazarnos porque hacía tiempos no nos veíamos, no podíamos estrechar nuestras manos y muchos en ese momento hasta rompimos esos protocolos y nos dimos un abrazo. Entonces las emociones alineadas en el espíritu son una cosa maravillosa. El peligro de ellas es cuando precisamente no están alineadas, no están en el gobierno de Cristo y pues de verdad ahí sí nos traen tremendos problemas. Yo les hablo desde mi experiencia personal porque en realidad yo y los que me conocen saben que soy una persona un poco emocional. Entonces cuando no había un alineamiento, no había un gobierno de Dios en mi vida,
estas emociones se convertían en un problema tremendo, difícil de controlar, difícil de manejar, pero cuando están alineadas, cuando están en el gobierno de Cristo, cuando están en el Espíritu correctamente gobernadas por el reino, por el gobierno, por la majestad de Dios, entonces las emociones vienen a ser maravillosas, vienen a ser algo tremendamente eh, para disfrutar. Es un regalo tremendo del cual nosotros podemos disfrutar en esta temporada. Entonces no es que quiera traer un mensaje emocionalista, pero me emociona tremendamente poder compartir estas expresiones de algunos hombres en la escritura. Otra expresión que me gusta mucho es la de Sadrach, bueno, se me vayan los nombres, Abednego, bueno, de estos hombres que fueron expuestos allí ante el horno de fuego. Entonces, esta cita la encontramos en Daniel 3, 16 al 18. Y dice la escritura, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ustedes también conocen la historia, no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. El versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos 3 hombres frente a un horno de fuego, que dice la escritura que lo calentaron 300 veces más de lo normal, creo. No sé, creo que esa es la cifra. Y están frente a este horno. ¿Se imagina uno ante una circunstancia como esa? Un horno ardiendo y poder responder con la certeza que ellos respondieron. Porque tenían la seguridad. El 17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno. Mire cómo ellos no desafían la soberanía de Dios. Él puede librarnos. Tenían la certeza de que Dios podría librarlos. Pero el versículo 18 dice, y si no, sepa su rey que tampoco adoraremos, serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, a mí me sorprende es porque ellos tienen la certeza de que Dios puede librarnos del horno de fuego, pero también aclaran, y si no, igual, igual, a Dios servimos, no nos postraremos ante ti ni ante tu estatua. Entonces, vemos también una expresión también en el antiguo pacto, como les decía, un pacto de naturaleza inferior. Pero, ¿por qué busqué estas citas precisamente en el antiguo pacto? Porque, uno, porque como ya les dije, me fascinan, me gustan mucho. Pero dos, porque nosotros participamos de esa realidad mayor, de un pacto nuevo, mejor, dice Hebreos, que hecho bajo mejores promesas, un nuevo pacto, porque el primero no cumplió con lo que tenía que cumplir, pero no sirvió para hacer salvo al hombre. Un nuevo pacto incondicional, donde ahora Cristo en nosotros nos permite vivir
y estar en esta realidad superior. Esto es bien importante, ¿no? Tremendo esta realidad de la que ahora participamos. Y entonces, pues, si nosotros tenemos una realidad mucho mayor de la que tuvieron ellos, ¿cómo podemos en estos tiempos ser efectivos? ¿Cómo podemos llevar a feliz término nuestra asignación en esta temporada que se nos permite? Es bien importante entender esto, porque ustedes saben que la vida de Cristo, que se incrementa en nosotros, que se está formando, y una vida que es la vida del Hijo, que continuamente está creciendo, está formándose, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo todo el tiempo. Y entonces lo que tenemos que entender que al mayor incremento de esta vida, de la vida de Cristo, pues hay un mayor posicionamiento de mi realidad eterna. Si hay un continuo crecer de Cristo en cada uno de nosotros, pues asimismo también hay un mayor posicionamiento, un mayor gobierno de la vida de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Aún como les hablaba ahorita acerca de las emociones, nuestras emociones también empiezan a ser gobernadas y el gobierno de Cristo empieza a adquirir y a ganar terreno en nuestra alma. Muchas veces hemos hablado acerca de la conformación de nuestra alma que continuamente está siendo conformada, está siendo, tiene que, del espíritu, haber un continuo fluir al alma para que ésta empiece a ser gobernada y a ser sujetada al gobierno divino. Porque ella siempre quiere revelarse, pues, lo que les hablaba de esas emociones que no están bajo el gobierno de Dios. Entonces siempre va a querer hacer lo que ella quiere, pero seamos sinceros, o sea, nuestra alma es rebelde, es una rebelde por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Porque precisamente ahí es donde está nuestra naturaleza y los rastros de esa naturaleza adámica que aún queda en nosotros. En el Espíritu estamos perfectos, somos santos, somos justos, hemos sido justificados en nuestro Espíritu, hemos sido trasladados a su luz admirable, a su gobierno. Ahora su naturaleza se ha mezclado con nuestro Espíritu y somos uno en Él. Todo esto que ha pasado en el Espíritu ahora debe empezar a ver un fluir del Espíritu hacia el alma para que nuestro espíritu, en nuestra alma, sea conformada cada más y sea sujetada más al gobierno divino. Entonces es bien importante que para que haya un mayor posicionamiento, pues nosotros colaboremos. Ahí donde entra nuestra participación en todo esto. Acuérdense de Corintios, eso está primera de Corintios 3 del 1 al 9. Hay un subtítulo que dice colaboradores de Dios. Entonces, bueno, no sé si por tiempo alcance a leer toda la cita, vamos a ver. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo en nosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el planta ni es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza
de Dios, edificio de Dios. Colaboradores era el versículo al que quería llegar, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Pero ¿en qué colaboramos de Dios? Porque nosotros todo lo vemos automáticamente fuera de nosotros. Siempre tendemos a ver todo fuera de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo? Lo primero que nos dicen colaboradores de Dios, entonces no, yo soy colaborador de Dios porque yo predico, porque yo enseño, porque yo participo de la alabanza, porque yo hago, no sé, labor social, porque yo sirvo en esto y aquello, y todo lo vemos fuera. Pero mi primera colaboración es con el incremento de la vida de Cristo en nosotros. Mi primera colaboración en el desarrollo del propósito eterno y de la vida de Cristo primeramente en nosotros. Porque imagínense si nosotros no hiciéramos esta reunión los domingos, si nosotros no estudiáramos la palabra, si nosotros no nos reuniéramos, si en las casas cada uno de nosotros no estudiara la palabra, no buscara comunión, no buscara mayor luz, mayor entendimiento. Imagínense, si no somos colaboradores, porque imagínense cómo sería el crecimiento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, primeramente, yo soy colaborador de Dios dentro del propósito eterno, primeramente siendo diligente ante el escudriñar la escritura, ante el aprender, el entender, porque esto facilita el crecimiento de la vida de Cristo y el morir de mi yo. Porque Diego se tiene que morir. Yo me tengo que morir para que Cristo crezca. Cada uno de nosotros tiene que morir a sus deseos, a sus cosas, a muchos sueños y cosas que no están alineados al propósito. Y tengo que morir definitivamente eso, porque en nada me va a aportar al crecimiento de la vida de Cristo. Entonces, definitivamente, primero tengo que ser un colaborador dentro de mí, trayendo luz, buscando edificarme, buscando cómo yo primeramente tengo un desarrollo, un incremento de Cristo para poder ahí sí manifestar y que externamente ahí sí yo pueda también ser un colaborador, porque no puedo esperar colaborar afuera con algo que no tengo adentro, es imposible, lo hemos hablado muchas veces y no se puede, seríamos